¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas de YouTube? Hoy les traigo un videito nuevo relacionado con autobuses, señores. Un juego nuevo que prácticamente acaba de salir. Antes que nada, quiero pedirles disculpas por estar tanto tiempo sin subirles video, pero he tenido ciertos problemitas con mi internet. Gracias a Dios ya los solucioné. Así que este video ya lo tenía listo, preparado desde hace varios días, pero no lo había podido subir. Y ahora aquí se los traigo. De verdad es un juego bastante interesante, tiene muy buenos gráficos, tiene buenas opciones, tiene buena jugabilidad. Pero bueno, como todo, vamos a echarle un vistazo después de que yo le haga todas las configuraciones y todas las cosas necesarias. Y bueno, mi gente, después de todas las configuraciones, tiene configuraciones interesantes, después ustedes mismos las revisarán. Aquí tenemos los autobuses que tenemos disponibles, de verdad están bien bonitos, se ven agradables. Por el momento me imagino que como el juego está nuevo, solamente tenemos 4 vehículos disponibles, 3 adicionales al que nos dan para iniciar, que no hace falta comprarlo. Y tenemos estos tipos de modos de juego. Modo carrera, modo ciudad, un modo off-road que me parece interesante también. Pero por supuesto solo tenemos disponible uno, el primer modo para arrancar. Y bueno, comencemos. Lo único que sí ya noté, señores, es que esto tiene propagandas, pero bueno, peor que un canal de televisión público. Esperemos que una vez dentro del juego esas propagandas no nos afecten la jugabilidad. Y aquí ya caemos al juego, por lo menos aquí entrando ya quitaron el banner que aparecía arriba de la propaganda que estuvo desde que comencé. Y fíjense ustedes, por lo menos los personajes se ven chistosos, pero no son unas máquinas, no son unos robots. O sea, yo considero que tienen un buen movimiento y miren que la calidad gráfica de verdad está bastante, pero bastante buena. Aquí, bueno, aquí se ve bastante bien cómo los pasajeros van abordando el autobús y después aparecen sentados en sus respectivos puestos. O sea, eso también es algo agradable de ver en cualquier juego de autobuses. O sea, ver a los pasajeros cuando están montados. Y aquí, bueno, simplemente vamos a empezar. Arrancamos motores y vamos a ver qué es lo que tenemos. Aquí algo que estoy viendo que a mí en lo particular no me agrada mucho es que hay demasiados botones para cosas que tenemos que hacer. Esto me parece bonito. Tenemos un espejo retrovisor en el centro de la pantalla que nos muestra la parte de atrás del autobús. Tenemos aire acondicionado, podemos poner los espejos laterales que se vean afuera. Esas cosas son interesantes. Esas cosas son interesantes que cualquier juego las traiga, por lo menos para mí. Me parece algo bastante genial. Aquí pasé a la parte interior, vamos a ver la cabina. La verdad la cabina también está bastante agradable. Tiene buena calidad gráfica. De verdad que el juego está muy buen hecho. El juego está muy bien hecho y bueno, sin más demora, vamos a comenzar con el recorrido. Aquí, como pueden observar, no tenemos un GPS como tal, simplemente tenemos flechas en el camino que nos indican hacia dónde debemos ir. Algo que me parece muy interesante es la lluvia, aunque la lluvia no moja el parabrisas, cosa que no me agrada y yo no creo que le agrade a nadie. Pero fíjense que el pavimento se ve mojado, eso es muy interesante. Y también he notado que fíjense a los lados tenemos peatones. Ya le agregaron peatones desde el comienzo, eso también es agradable. O sea, el juego promete, señores, el juego de verdad promete bastante porque para ser una primera versión que están lanzando, de verdad que está bastante completo, tiene muy buena jugabilidad. De verdad que el juego me gusta bastante. Esperemos que más adelante le sigan agregando cosas y nos metan más autobuses. Yo por lo pronto voy a tratar de continuar con este viaje. Por supuesto, las señales de tránsito son inoperativas, no hay multas, por lo menos por ahora. Y bueno, como ven, aquí ya vengo llegando a un destino, a una parada. Vamos a ver qué sucede una vez que nos estacionemos. Señores, aquí a esto le metieron una cinemática completamente innecesaria. Claro, hay un botón ahí que dice saltar, skip,
pero hay que ver una propaganda. Pero esto es una eternidad. Un pasajero que se baja a comprar fruta, imagínense, y después hay otra por la parte de atrás que obviamente la corté. Aquí, bueno, voy a continuar con el viaje. Hay un errorcito ahí, como pueden ver, en los espejos externos que no se ven. Aquí simplemente los volví a seleccionar y todo se acomodó. Y continúo con mi viaje, señoras y señores. Aquí hice un pequeño corte. Aquí, como pueden ver, yo me paré en la parada anterior. Yo me frené, no es necesario. Simplemente vienes avanzando a la velocidad que vengas y en lo que llegues al punto, el autobús se va a detener. Y esta es la parada final. Como pueden ver, se bajaron todos los pasajeros y ya terminamos con nuestra primera ruta. Bus Simulator Driving. De verdad que el juego está bastante interesante, señoras y señores. Y bueno, otra cosa interesante, aquí están viendo una propaganda. Durante la conducción no aparece ni una sola propaganda en ningún momento, señoras y señores. Eso me parece importantísimo. Aquí tenemos el dinero que me gané. Todo, puedo comenzar, puedo darle para atrás, puedo continuar, pero bueno, por ahora voy a dejarlo hasta aquí. Aquí, como ven, después que no estás rodando, ahí sí es verdad que es una fiesta de propagandas que nos lanza el juego. Eso me parece genial, porque si queremos las vemos y si queremos no las vemos, o sea, todo siempre es opcional. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, sin más nada que decir, muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo video. Chao.